cuando ya se vea. Listo. Bueno, muy buenos días tengan todos nuevamente a este tercer encuentro de web conference del curso Ecología Humana. Les saluda Lilibet Ortiz, la directora del curso, pero quienes nos acompañan son los docentes de la red, quienes también participarán en el desarrollo de esta temática, desafíos de la ecología humana, dirigida hacia la comprensión de algunos aspectos relevantes y conceptuales de la unidad 3, en la que se encuentra en curso. Para nosotros es muy grato poder compartir estos escenarios y que ustedes también puedan aprender, escucharnos, compartir y darles además algunas referencias no solo conceptuales, sino relacionadas con el ejercicio de las actividades en curso. La temática a desarrollar se va a estar centrada en la unidad 3, desafíos de la ecología humana, algunas orientaciones muy claras de la tarea en curso, presentación interactiva. También haremos relación a la tarea 5, dado a que ya a partir del cierre de esta tarea, ingresamos a desarrollar la parte de la evaluación final o momento final, y ya ahí sí es más de tipo personal, menos interacción con el docente, más de mayor responsabilidad. Por esa razón quisimos que en esta oportunidad también darles algunas orientaciones al respecto. Un punto importante, lo que es un supletorio y lo que es la habilitación, y preguntas e inquietudes las podemos ir dejando también en el chat para que nuestro grupo de docentes pueda tener allí su participación y despejando dudas e inquietudes. En algún momento pues las leeré o ellos las leerán y también haremos mayor énfasis a sus inquietudes al respecto. Agradecerles de antemano pues estar ustedes aquí. Yo sé que estos son espacios en que a veces se concuerdan laborales o actividades familiares, pero si la grabación queda también en los espacios del curso, en caso de que en algún momento tengan que interrumpir, la puedan escuchar nuevamente. Para dar inicio a esta actividad, pues se va a compartir un enlace en el chat para que ustedes de una manera muy sencilla ingresen a esta sopa de letras, que para mí es muy importante como un ejercicio práctico. Allí van a encontrar unas palabras, solo 4 palabras, tienen 2 segundos, lo pueden hacer tanto por el celular como por el computador. Si es por el celular, cuando encuentren la palabra, tienen que seleccionar la primera y la última letra para que pueda tener todas las palabras, completar todas las palabras. Así que animémonos y van dejando sus comentarios en el chat. ¿Cómo les parece? Y cuando terminemos, entonces haré otra reflexión, otras preguntas relacionadas con esas palabras que encontrarán en la sopa de letras. Indican por el chat, por favor, si logran entrar sin ningún tipo de inconvenientes. Nuestros docentes también lo pueden hacer, están invitados a que ingresen y encuentren esas 4 palabras en un tiempo máximo de 2 segundos. Si no alcanzaron, pueden volverle dar comenzar. Iniciemos pues de una. En el chat vamos dejando comentarios si han podido ingresar. Perfecto, Dana, hágale de una vez. Vamos, ánimo, ustedes pueden. Son 4 palabras: convivencia, comunidad, bioética y salud. Ah, ok, Marta. Si puedes, no sé si se puede renombrar o no. Ya, doctora, realizada. Ok, qué bien. Bueno, ¿quién más? A ver, ¿quién más de nuestros estudiantes lo lograron hacer? Cuenten.
¿Encontraron todas? ¿No te abre, Astrid? Bueno, te comparto nuevamente. Terminado muy bien. Excelente. Uy, qué rapidez. Es decir, tienen rapidez visual, oculoespacial, cognitivo. Bien. Este ejercicio de iniciación, no solo a través del juego, ustedes se pueden dar cuenta, podemos generar dinámicas, aprendizajes, podemos interactuar con ustedes. Perfecto. Quisiera saber por qué consideran que dentro del juego propuse la selección de estos 4 palabras: convivencia, comunidad, bioética y salud. ¿Será que se relacionan? ¿Son interdependientes? ¿Qué tienen que ver con la ecología humana? Si quieren van dejando sus mensajes en chat y les vamos a dar de igual manera un par de minutos. ¿Me escuchan perfectamente? Perfectamente, profe Liribet. Ah, bueno, muchas gracias. A ver, ¿quién escribe por lo menos un párrafo corto de cómo considera que se relacionan esas palabras? Excelente, felicitaciones. Están ligadas entre sí para una correcta relación del hombre y medio ambiente. ¿Qué más? Muy bien, Alexandra, chévere que hayan participado. ¿Qué más consideran la importancia de esas 4 palabras? Un último intento, pues, para poder seguir, para que haya una buena armonía comunitaria. Bueno, perfecto. Excelente, Natalia. Es decir, además de diversión, también genera expectativa. Podemos utilizarla también para el desarrollo de la comprensión. Es decir, a veces consideramos que nosotros no realizamos en actividades académicas algunos juegos o algunos elementos que lo vemos muy simple, pero no encontramos realmente el significado a las cosas. La ecología humana estudia la relación entre su hombre y su comunidad. Bueno, entonces ahorita podrán interiorizar muchísimo más a partir de la intervención de nuestros participantes docentes con relación a esas 4 preguntas, a esas, perdón, palabras claves. Nos da una visión más amplia de la relación, muy bien. Nos lleva a tener una relación positiva excelente. Se ve que han apropiado muy bien el concepto de ecología humana y cómo lo han podido ustedes aplicar dentro del desarrollo de cada una de las actividades. Entonces, como veníamos comentando, la unidad 3 hace relación a los desafíos de la ecología humana. Si bien hemos venido viendo qué es, cómo se aplica, qué fundamentaciones como la psicología ambiental hacen parte de este proceso de construcción de la ecología humana, que si bien no es nueva, sí se ha ido fortaleciendo en su denominación. Y cómo la necesidad imperante de poderlo entender y aplicar no solo como un ejercicio profesional, sino personal. Las temáticas abordadas harán referencias a problemas ambientales versus ecología humana, algunos estudios sociales de la ecología, hombre, ética, ambiente y salud, porque no solamente es esa relación que se puede dar, sino cómo desde nuestro profesionalismo podemos generar impacto a través de estudios o a través de investigaciones de una manera en que podamos visionar más esa interacción o ese engranaje, como siempre lo hemos insistiendo, sistémico. No lo podemos ver de una forma aislada ni particular. En este momento, entonces, le doy paso a nuestro docente,
Jairo Lozano, quien nos acompañará en el desarrollo de esta temática. Jairo. Bueno, muy buenos días para todos. Por favor, me confirman si me logran escuchar. Muy buenos días, profe, Perfectamente. perfectamente. Bueno, muchísimas gracias. Un especial saludo a nuestros estudiantes y a todo el equipo de la Red de Cursos de Ecología Humana en esta tercera web conferencia del curso. Me presento, mi nombre es Jairo Lozano, soy docente vinculado al CEAD de Acacías en la zona Amazonía Orinoquía, y es para mí un gusto estar acompañándolos en esta tercera web conferencia y para emprender esa explicación sobre el hombre, ética, ambiente y salud. Les voy a proponer un ejercicio de imaginación. De pronto vamos a imaginar que justamente ustedes ya son egresados, que ya cumplieron con todo su ciclo formativo y que ya tienen el título otorgado por el Ministerio de Educación de psicólogos. Y bueno, en este ejercicio de imaginación y en este orden de ideas, vamos a imaginar que ya siendo profesionales, ustedes los vincula a alguna administración municipal, digamos una gobernación, una alcaldía, y se les solicita que intervengan en alguna comunidad con esta impronta del sello unadista que les confiere bastante característica de social comunitario. Entonces, esta comunidad de nuestro ejercicio de imaginación justamente puede estar caracterizada por unas condiciones de vulnerabilidad muy marcadas. Puede presentarse situaciones de violencia, de criminalidad, entre otros factores de riesgo psicosocial que aumentan la presencia de problemáticas. Entonces, les pregunto, cuando tengan que realizar un ejercicio así, ¿cómo se caracterizaría su práctica comunitaria por un componente ético? ¿Cómo se podría caracterizar su ejercicio justamente como algo ético? Entonces, hay que tener en cuenta y hay que partir de que el ser humano y que nosotros como profesionales en psicología estaríamos dirigiendo nuestras acciones a un grupo de seres humanos. Hay que hacer esa distinción para tener claridad sobre la ética. ¿Por qué? Porque aunque todas las disciplinas tienen su marco ético, nosotros estamos trabajando con personas en comparación de otras disciplinas que pueden estar trabajando de pronto con piedras, con puentes o con casas. Entonces, hay que tener en cuenta que todas las intervenciones están ligadas al ser humano. Entonces, en ese orden de ideas, hay que establecer primero lo que define la Organización de Naciones Unidas en su Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde sitúa al ser humano como libre e igual en dignidad y derechos. Y mucho cuidado aquí, está dotado de igual sentido de dignidad y derechos. Y por esa razón puede tener conciencia y puede comportarse junto al otro de forma fraternal. Digamos que esto es en un contexto internacional, pero ahora situándolo en un contexto nacional, el Estado colombiano en su Constitución Política del 91 establece en el artículo 5 que no existe discriminación alguna y que existe una primacía de los derechos inalienables de la persona. Quiere decir que al igual que establecía a un nivel internacional las Organizaciones Unidas, en Colombia al ser humano se reconoce como un sujeto digno y que en este orden de ideas tiene a su principal institución, que es la familia, que permite constituir a la sociedad. Y básicamente, ¿qué es lo que resumen estos dos artículos que citamos de las normas legislativas? De que el ser humano está revestido de dignidad como principio ético y que se debe establecer esto como su condición humana. De que, como les mencionaba y como reitero, se está haciendo intervención con personas que tienen dignidad, que tienen conciencia, que tienen libertad y que tienen derechos. No se está haciendo con piedras ni con puentes. Entonces, hay que establecer bastante esta diferencia entre la práctica entre un ser humano y otro objeto de estudio. Siguiente, por favor. Ahora, nuevamente reiterando esa pregunta dinamizadora de nuestro ejercicio de imaginación, ¿cómo se puede asegurar que nuestra práctica se caracterice por ser un ejercicio ético? Bueno, hay que mirar la literatura para iniciar. De pronto lo que establece Correal y Arango en el 2014
donde define que la ética, por supuesto, establece un conjunto de principios, valores y virtudes que ayudan a guiar las acciones destinadas para promover la salud, prevenir las lesiones y enfermedades en las poblaciones. Entonces, el profesional en psicología, a través de la ética, puede establecer un sano balance entre los intereses institucionales de esta administración que poníamos en el ejemplo, con los intereses comunitarios, porque la historia de esa comunidad puede ser bastante notoria y puede tener algunos patrones conductuales, culturales y demás. Además, desde la ética se establece una necesidad para aprender y comprender del colectivo y su objeto para promover la salud y protegerla. Además, se determina la acción propia de las comunidades estableciendo un rol entre todos los sujetos, que no solamente es el profesional que se dirige a una población, a una comunidad, a un grupo, a intervenir, sino que es una acción dialógica conjunta. Está el rol comunitario, que debería ser el principal agente, y está el rol del profesional que llega de alguna forma a ilustrar y a brindar y potenciar las habilidades y posibilidades que tiene la comunidad. También desde la ética se establece que sí o sí se deben diseñar y adelantar procesos de intervención rigurosos en calidad. Y todo esto debe estar guiado por algunos rasgos y principios que puede y que debería identificar al profesional. Entonces, ¿cuáles serían entonces estos rasgos y principios? En la siguiente diapositiva podremos ver que, por ejemplo, la dignidad y el respeto. Siguiente, por favor. La dignidad en la anterior. La dignidad y el respeto va a ser, va a permitirle al profesional reconocer que todos los humanos tienen una dignidad. Entonces, nuevamente volvemos aquí al mismo punto. Estamos tratando con seres humanos que tienen una historia particular y que no importa cuál sea su credo, su raza o su coeficiente intelectual, van a tener unos derechos constitucionales y normativos para que se les brinde intervenciones de calidad. Además, desde estos principios y valores que establece la ética, hay que tener en cuenta la protección, en donde se busca que tenga el ejercicio de intervención una caracterización de responsabilidad social, y es que se esté promoviendo la salud y preveniendo la enfermedad siempre desde un marco contextual. También el profesional tiene autonomía al momento de obrar en sus decisiones, pero siempre las debe orientar en beneficio de la comunidad, del bienestar colectivo, y siempre contemplando que no vulnere ninguno de los derechos colectivos que tiene cada una de las personas que integra este sector. También se debe tener en cuenta la justicia distributiva y equitativa, así como la interculturalidad, la intersectorialidad y la interdisciplinariedad. En la interculturalidad vamos a ubicarnos de que todos pertenecemos a contextos diferentes desde esa perspectiva sistémica que se fomenta justamente en el contenido del curso. Y es que debemos de observar al ser humano como un sujeto biológico, psicológico, histórico, cultural, ¿sí? Que por sus condiciones nace en un contexto y esos contextos lo dotan de una identidad. Y en ese orden de ideas, esta identidad difiere del sector al cual pertenezca. Por eso, si por ejemplo nosotros estamos ubicados en una capital y se nos solicita hacer intervención en un resguardo indígena, no podríamos llegar a doblegar, a imponer nuestra visión de las cosas, sino que tendríamos primero que reconocer cuál es la identidad de esa comunidad para a partir de eso formular las intervenciones, que no sea al contrario, que no sea las intervenciones estén ligadas a nuestra forma de ver las cosas. La interdisciplinariedad, básicamente, intervenir desde diferentes sectores del conocimiento. La siguiente, por favor, y de pronto para ya no agotar el tiempo de esta conferencia, me voy a dedicar a leer los siguientes principios, como son la utilidad para la comunidad. Siempre hay que existir una correspondencia entre las expectativas comunitarias y sus prioridades con
lo que interpreta el profesional. También debe existir, por supuesto, privacidad y confidencialidad. Eso lo establece la ley 1060. Además, hay que optimizar los resultados positivos y minimizar los negativos, respetar las tradiciones, tener principios de protección activa y precaución y, por norma general, basarnos en el consentimiento informado al momento de estar trabajando con miembros de la comunidad. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora nuevamente, para reiterar esa pregunta dinamizadora, ¿cómo se podría su ejercicio práctico, su ejercicio de intervención caracterizar por ser un ejercicio ético? Hay que basarnos en lo que establecen los autores y lo que se está manejando justamente en las unidades del curso. ¿En qué sentido? De que Correal y Muñoz, por ejemplo, establecen que se debe dar relieve a los problemas relacionados con los aspectos sociales, económicos y culturales que en general se pueden pasar por alto en diferentes formas. Y por tanto, se requiere un conocimiento profundo tanto de la comunidad, en sus dimensiones culturales, históricas y sociales, como las características del contexto. Desde este punto de vista, hay que replantear el significado de enfermedad. La enfermedad no es solamente algo que acontece a un solo individuo, sino que puede ser el resultado de pautas de interacción un poco problemáticas entre los miembros de este sector o de esta comunidad. Entonces, se entiende que la enfermedad es algo que transcurre dentro de este tejido social y que la persona sí o sí está insertada en este contexto. Y que por el contrario, la salud, entendida desde una perspectiva comunitaria, puede ser un espacio social en que permita, a través de la formación, la participación colectiva y la toma de decisiones comunitarias por líderes para que se vean afectadas e incididas esas problemáticas. Bueno, entonces con esta última información cierro mi tema con lo que tiene que ver con ética y intervención comunitaria. Muchas gracias a todos. Gracias, profe Jairo. ¿Me escuchan perfectamente? Perfectamente. Gracias. Gracias. Muy buenos días para todos los estudiantes, la red de tutores que nos acompañan en el día de hoy. Me presento inicialmente, mi nombre es Dora Liliana Torres Cerquera, del CEAT Florencia, Caquetá. Bueno, en cuanto a los aspectos bioéticos en la salud comunitaria, es algo muy similar a lo que el profe Jairo nos expone en cuanto al tema de la salud, la ética y todo ese componente en la amalgama de la salud comunitaria. Desde la mirada de la enfermedad, como lo mencionaba el profe Jairo, no solo es un acontecimiento individual o privado, también se puede llamar, sino como algo que se va dando densamente desde un tejido social y ecológico, ¿no? Esto inserta la vida personal y pues también se divide o se define como la estratégica y intenta llevar o aplicar los programas de salud pública al nivel local desde cada comunidad. Esto con un apoyo y la participación activa de toda una comunidad, ¿sí? Para poder fortalecer un tejido social. Eso no solamente contempla pues una conciencia geográfica, también lo mencionaba, racial o de otro tipo, se puede mencionar, la comunidad también está constituida como un ser vivo, ¿sí? Netamente dinámico, irreductible, imprescindible y que hace parte de todo un contexto o un entorno social. Esto en cuanto a los aspectos bioéticos de la salud comunitaria, no, todavía no, disculpe. Todavía no. Esto desde un componente que ayuda al desarrollo de la participación social, desde los colectivos, realiza también las acciones de información, de educación y comunicación, todo desde unas políticas públicas para participar en las actividades, bien sea de educación, de comunicación, cultura, ¿sí? También se realizan acuerdos o consensos entre la misma comunidad de acuerdo a la situación territorial o demográfica. Asimismo,
mismo se constituyen todos estos planes o acciones para poder trabajar de acuerdo a unas problemáticas totalmente identificadas en los territorios. Siguiente, ahora sí, por favor. Los modelos basados en agentes, este modelo basado en el MBA, es un método constituyente que representa una metodología científica utilizada por los investigadores sociales en el campo de la investigación. ¿Sí? Eso empíricamente pues es operativa para poder estructurar un análisis científico desde la complejidad social. Como lo indicaba, lo utilizan, esa metodología es utilizada en el campo de la investigación social o el campo sociológico. También constituyen una alternativa metodológica pues para los investigadores en el área de las ciencias sociales, con el propósito pues lógicamente de introducir métodos científicos, métodos cuantitativos, cualitativos, para poder obtener una información netamente confiable. Y esto se dice desde la literatura que desde hace más de 10 décadas se viene utilizando esta metodología pues para sí mismo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? Hay Sí, alguien con claro. el micrófono abierto. Pero sí te ¿Me escucha? escuchamos, Dora. ¿Sí? Sí. Disculpe. Bueno, como lo indicaba, finalmente la metodología del MBA, basado en este modelo, se permite representar explícitamente en 3 elementos de interés. Se menciona la literatura que centra desde las ciencias sociales, los agentes, el entorno y las reglas de comportamiento. Dentro de esto, nosotros nos encontramos en el mundo, que serían los agentes, serían las personas, ¿cierto? Un agente puede tener un conjunto de comportamientos pequeños, pero cuando muchos agentes actúan... Disculpen, ¿pueden apagar el micrófono? Como mencionaba, un agente puede tener un conjunto de comportamientos pequeños cuando muchos agentes actúan conjuntamente, la apariencia es de un sistema complejo que evoluciona en el tiempo. Entonces, un ejemplo muy general, nosotros hacemos parte de un mundo, hacemos una clase de representaciones, estas representaciones que nosotros hacemos es unas tendencias internas basadas en unos objetivos, en unas metas que tenemos planificadas, y de acuerdo a estas metas planificadas tenemos unas acciones, enfrentamos unas acciones o planificamos unas acciones, y que dentro de esas acciones son los objetivos del entorno que también se basan en la percepción. Aparte de esto, con los agentes, que son los mismos individuos que conformamos este mundo, existe una comunicación y una interacción entre todos. Esto se compone en un entorno social. La gente puede representar al individuo, como lo indicaba, de una sociedad. Esto percibe y reacciona ante los eventos de un entorno de acuerdo al estado mental, o de acuerdo a cualquier situación, o de acuerdo también a la interacción con otros individuos. Un ejemplo pues muy particular en cuanto a estos agentes, a estos modelos basados en agentes, se puede decir que es muy complejo, o un ejemplo muy simple, también lo podemos determinar cómo podemos imaginar el modelado del sistema más complejo, como por ejemplo, saber qué decir o no saber qué decir en una campaña política, ¿sí? De acuerdo y dependiendo de las interacciones del individuo, asimismo son los comportamientos de estos agentes. O por otro lado, también podremos decir que cuando existe alimentos, pues no va a haber ninguna reacción, va a haber reacción de satisfacción, de bienestar. Pero de lo contrario, cuando no existe o no hay o hay escasez de alimentos, pues va a existir una forma de reaccionar en cuanto a estos agentes, el comportamiento. Las personas pueden mentir, pueden reaccionar de una forma diferente, se pueden alterar, ¿sí? Y todo esto afecta también a una conducta comportamental. Siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto a los principios para una bioética de la salud comunitaria, se dice que basada en la Declaración Universal sobre la bioética y los derechos humanos por la UNESCO del 2005, pues también existen otros principios basados en la internacionalidad. Basado en esto, los lineamientos generales que han sido consagrados en diversas directrices internacionales, también de la misma manera, dando un sentido a los siguientes principios, como por ejemplo el principio de la dignidad y el respeto, el principio de la protección, el principio de la autonomía, el principio de la justicia y equidad. El principio de la interculturalidad, intersectorialidad e interdisciplinariedad, como lo indicaba el profe Jairo anteriormente. De acuerdo a estos principios, la dignidad y el respeto es de una forma intrínseca que se da en el hombre, ¿sí? Pero en el hecho mismo de ser persona, toda persona sin distinción de raza, sexo, cociente intelectual, tiene dignidad y es digna de ser respetada cuando los demás se lo reconozcan. Estos principios se basan también en una intervención basada en investigación social. Todo esto va correlacionado a la investigación y se deben tener en cuenta en el momento de una intervención de acuerdo a la problemática identificada en un contexto. Por tanto, la bioética ha venido cobrando cada vez más importancia pues, en el campo de la salud pública, esto principalmente, la epidemiología como enfermedad, ¿no? Y la salud comunitaria, precisamente por los dilemas que se vienen presentando en todos los territorios, pues a nivel nacional y a nivel mundial, los profesionales de la salud, pues en estos campos, por problemas que han sido observados en las diferentes investigaciones, ellos señalan que la ética en la salud pública puede ser definida como el conjunto de los principios, valores, virtudes que ayudan a guiar las acciones destinadas a promover la salud, a prevenir las lesiones y enfermedades en todas las poblaciones, en todas las comunidades que atañen este enfrentamiento con los profesionales y que las acciones pueden ser investigación en la salud colectiva o en la intervención social comunitaria. En fin, al hablar de proyectos comunitarios, es importante dar relieve a los problemas relacionados con los aspectos sociales, económicos y culturales que en general se pueden pasar por alto en las formas de investigación de formas comunes. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación pues nos acompañará la docente, quien nos explicará la tarea 4 como presentación interactiva. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Dora. Bueno, un gusto saludarlos a todos y todas. Mi nombre es Marcela Duarte. Los acompaño desde la ciudad de Santiago de Cali y a través de este saludo quiero comentarles algunos elementos que ustedes ya vienen desarrollando de la tarea 4 con la presentación interactiva, tanto en sus componentes de la evidencia que deben presentar a nivel individual como a nivel grupal, que sería el producto final como presentación interactiva que deben desarrollar en cada uno de los grupos. Siguiente, por favor. Entonces, muchos de ustedes seguramente ya han elaborado la infografía y para aquellos que no lo han hecho, los invitamos cordialmente a que desarrollen esta parte de la actividad, esta evidencia individual, precisamente porque será la base y el sustento para que ustedes puedan elaborar esta presentación interactiva que nos dé cuenta de una intervención puntual frente a la problemática elegida. Es importante que cada uno de los integrantes, antes de tomar esa decisión de cuál es la problemática a abordar, elaboren la infografía porque a partir de esto es posible que ustedes tomen una decisión informada de cuál va a ser esa problemática de interés que ustedes van a desarrollar a través de ese proyecto de intervención que van a materializar en el trabajo escrito y en la presentación interactiva. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo se elabora este tipo de organizador mental
teniendo en cuenta precisamente ese asunto, que la infografía es un organizador mental que nos ayuda a tener en cuenta los elementos claves sobre la información que queremos compartir. En esa medida se juega esta danza entre ideas clave y las imágenes que presentamos como elementos detonadores de esas ideas que queremos compartir con la población en general o en este caso con nuestros compañeros y compañeras de equipo. Entonces, ¿qué debemos encontrar en esta infografía entendiendo que tiene este componente de imágenes y estas ideas claves? Precisamente, ¿cuáles son las acciones que afectan al entorno natural o social en un problema comunitario? Y nos hemos dado cuenta precisamente en ese ejercicio de revisión de las problemáticas que hay muchísimas problemáticas que pueden afectar a estos entornos, tanto al entorno natural como al entorno social, y es importante que ustedes puedan también conocer un poco más de estos elementos que sus compañeros y compañeras han identificado. De hecho, ya en el ejercicio de revisión de los foros, he encontrado que algunas de las problemáticas que manifiestan algunas de las personas no son de conocimiento general para todo el grupo. Así que esto nos ayuda también a sensibilizarnos con otros elementos que están afectando esta relación sistémica que ya les han mencionado anteriormente los profesores. Allí entonces debemos proponer de una manera, como les digo, muy sintética estas alternativas de solución de acuerdo con las lecturas que hemos relacionado. ¿Y cómo puede hacer usted la infografía? Hay muchísimas herramientas, muchísimos elementos que conservan esa dinámica entre imagen, ideas clave que usted va a plantear en la infografía. Debe tener en cuenta que el link, si usted va a compartir el link de alguna de estas herramientas, sea visible al público para que sus compañeros lo puedan ver, pero también su tutor, su tutora pueda revisar el avance. En algunos también se ha presentado que en el juego de los colores o en el tamaño de letra a veces es difícil visualizar, así que tenga en cuenta que como es una estrategia comunicativa, debe ser de fácil acceso para toda la población. Normas APA, creo que es un asunto que venimos trabajando fuertemente y esto tanto para las referencias bibliográficas, si usted también va a presentar algún tipo de imagen que tenga una referencia, una autoría, también téngala muy en cuenta para que pueda trabajar este asunto. La ortografía, la digitación, recuerde el tema de los nombres propios con mayúscula inicial y si tiene dudas frente a alguna palabra de cómo se escribe, pues definitivamente usar varios instrumentos, puede buscarla en Google, pero también puede buscarla, escribirla por ejemplo en Word y buscar cómo realmente se digita, ¿sí? Como ya les señalaba anteriormente, debe ser una pieza legible, con equilibrio entre texto e imágenes de apoyo. Tampoco debemos saturarla de imágenes o saturarla de texto, porque entonces se pierde la intención comunicativa que ya les vengo comentando. Y como ya saben, toda la evidencia, no solo esta evidencia individual, sino también lo que vamos a hablar a continuación frente a la evidencia en la elaboración del trabajo colaborativo, es esencial que la dejemos consignada en el foro, de modo que allí pueda encontrarse el proceso de construcción de nuestro trabajo y para cada uno de sus tutores sea fácil evidenciar ese ejercicio a través del foro. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces vamos a nuestra presentación interactiva, la que debemos elaborar en grupo una vez que tengamos estos elementos de la infografía que ya hemos hablado con anterioridad. Precisamente, algunos de los elementos que les hemos compartido tienen que ver con este ejercicio de construcción y con un recurso donde explicábamos esto de la presentación interactiva, de cuáles eran los pasos, y en sí misma la explicación era un ejemplo de cómo podemos elaborar una presentación interactiva.
Así que recuerden revisar sus foros, sus correos electrónicos, que seguramente por alguno de estos medios les ha sido compartido este recurso por alguno de sus tutores y tutoras del curso. Vamos entonces a hablar nuevamente de estos pasos, teniendo en cuenta que tenemos este recurso, para que usted pueda elaborar adecuadamente la presentación interactiva, y vamos a desarrollar un pequeño ejemplo al respecto. Entonces, primero, ya en un asunto técnico y de forma, recuerde que debe entregar en formato Word o en formato PDF en su defecto, un documento donde usted evidencie la portada y el enlace de la presentación interactiva. Y esto también nos sirve a nosotros para verificar precisamente quiénes son los integrantes del grupo, quienes se hacen responsable de la entrega del trabajo. En la presentación interactiva, pues debemos tener una portada, un título de tema, y debemos identificar cuál es ese problema que hemos elegido dentro de todos estos elementos que hemos trabajado en las infografías, y en esa medida describirlo, poder dar cuenta precisamente de cuál es esa problemática, y que cualquier persona, a pesar que no conozca el problema en profundidad, a través de su descripción pueda realmente reconocer cuál es ese problema. Allí también es muy importante que ustedes argumenten por qué ese problema es importante estudiarlo a través de la ecología humana. Y ya hemos visto a lo largo de la sesión de hoy que es un asunto que refiere no solo a los entornos naturales, sino también a esos contextos o a esos sistemas sociales que se relacionan y que inciden unos con otros. Otro elemento que debemos considerar precisamente en esta presentación interactiva es cómo afecta esta problemática a la comunidad y la propuesta de solución. En esta medida, dependiendo de la problemática que ustedes hayan elegido, pues habrá una afectación tal vez a comunidades más puntuales, o de pronto a regiones, o al país, o al planeta. Habría entonces que delimitar en estas comunidades que pueden estar más cercanas a la problemática cómo se da esa afectación. Y precisamente como estamos hablando de una propuesta de intervención, que ya lo vamos a ver, entonces tenemos que presentar esta propuesta de solución, donde vamos a plantear un título, unos objetivos, una metodología, unas actividades y elementos para medir el impacto de esas acciones y actividades que hemos planteado. Sobre este punto ya me voy a detener un poco más adelante, pero quiero darles precisamente el panorama de este trabajo a nivel general. Otro elemento importante que debe estar allí planteado es la importancia de la ética y la salud comunitaria. Los profesores Jairo y la profesora Dora, pues precisamente nos han comentado un poco estos elementos, cómo los podemos anudar, pero también las lecturas que hemos realizado en la unidad nos van a dar elementos para poder soportar estos asuntos. Finalmente, debemos plantear unas reflexiones, conclusiones que nos den cuenta de este ejercicio de plantear una problemática y de plantear una forma de intervenir para incidir de alguna manera en esta problemática. Y uso el verbo incidir porque es posible que la propuesta de intervención que ustedes planteen no solucione del todo la problemática, pero pueda ayudar a mitigar los efectos de dicha problemática. Y recuerden, muy importante, para que el sistema no detecte cualquiera de sus aportes o de sus construcciones como un tema de plagio, las referencias bibliográficas en normas APA, tanto como un apartado al final, como que citamos las fuentes que están puestas allí. Hemos hablado anteriormente con la evidencia individual del tema de cómo en el foro debe quedar consignado todo el proceso. En esta medida es importante también en esta construcción de la presentación interactiva, deben tener al menos 3 participaciones que sean significativas, que den cuenta de esa construcción del trabajo colaborativo.
Es decir, que allí se evidencie que usted está atento, atenta a este ejercicio y que a partir de lo que sus compañeros aportan, usted también ha leído esos aportes y pueda tomar una postura crítica, aportar, añadir algún elemento que enriquezca la discusión. Recuerde que esto es muy importante para la modalidad en la cual estamos estudiando, precisamente porque somos comunidades de aprendizaje y debemos estar también atentos al proceso que desarrolla nuestro grupo. Y finalmente, bueno, creo que he sido reiterativa en este asunto y es muy importante que estemos muy atentos al ejercicio y a la aplicación de normas APA. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces vamos a detallar lo que les mencionaba anteriormente, la estructura como tal de la propuesta. Y en esta estructura de la propuesta, pues tenemos 5 elementos a desarrollar que son muy importantes. El primero, pues delimitar este título de la propuesta que nos dé cuenta de esa problemática puntual, como les decía, que sea de fácil comprensión para cualquier persona que tal vez pueda ser ajena a la problemática, pero que le podamos mostrar que es un elemento importante para trabajar. Segundo, debemos delimitar el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Y por qué son importantes los objetivos? Porque nos dan cuenta de la finalidad o meta hacia donde se van a dirigir nuestras acciones. Deben estar siempre con verbos en infinitivo, es decir, los verbos que terminan en ar, er o ir. Y deben ser alcanzables y medibles, porque al ser verbos nos referimos a acciones y las acciones les podemos hacer seguimiento si se pueden cumplir o no se pueden cumplir. El objetivo general, entonces, ha de ser precisamente el que está construido a partir de lo que les decía, este verbo en infinitivo, donde se dé cuenta de la totalidad de su propuesta de intervención o de su proyecto. Y los objetivos específicos deberían ser al menos 3, y en este caso vamos a trabajar con esos 3 como esos pasos a seguir para alcanzar ese objetivo general. ¿Yo qué necesito hacer para poder llegar a dar cuenta de que cumplí con ese objetivo general? Posteriormente, debemos plantear, como ya lo habíamos hablado con anterioridad, la metodología. Y sería ese procedimiento precisamente para lograr los objetivos. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Posteriormente también debe estar puesta ahí cuál es la población a la que voy a incidir, con quién voy a trabajar, qué estrategia voy a utilizar precisamente para abordar la problemática, para mitigarla, para solucionarla. Posteriormente entonces debo operacionalizar, aquí les planteamos precisamente a través de ese cuadro cuáles son las actividades, los recursos que requiero y el tiempo que esas actividades requerirían para su ejecución. Y finalmente, el impacto, lo que espero lograr a través de la implementación de mi propuesta, porque ya lo hablábamos, no siempre es posible darle una solución completa a la problemática, pero sí yo puedo llegar a disminuir, mitigar un poco. Seguramente ustedes habrán escuchado ahora con todas estas noticias sobre el impacto de la huella de carbono de los países. Pues bueno, ahí hay una apuesta por mitigar. Sabemos que es muy difícil no generar algún impacto en el entorno natural por la misma existencia de la humanidad, pero sí es posible a través de acciones conscientes que los países y las industrias disminuyan ese impacto. Siguiente, por favor. Aquí les damos un pequeño ejemplo, pero como ustedes ya se han dado cuenta, pues las problemáticas son múltiples. Creo que en la medida que el grupo encuentre en estas propuestas que cada uno de ustedes hace alguna problemática que sea de interés, pues será mucho más fácil que se conecten precisamente con la forma en que se puede intervenir frente a esas problemáticas.
Entonces, en este ejemplo, planteamos esta problemática del río Manzanares y se denomina para este trabajo Salvemos al río Manzanares. El objetivo general es fomentar el cuidado del río Manzanares mediante estrategias pedagógicas que incentiven la conservación de la fuente hídrica como recurso vital en los habitantes del barrio Las Malvinas. Entonces, miren que aquí ya estamos delimitando unas acciones específicas que tienen que ver con fomentar el cuidado a través de ¿qué? De estrategias pedagógicas. ¿A qué población? Habitantes del río Malvinas. Ahí estamos muy acotados frente a qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuál sería esta población objetivo. Y aquí hay un ejemplo de un objetivo específico, que sería promover campañas ambientales para las instituciones educativas para que los estudiantes se concienticen de la importancia del cuidado del río como fuente vital de vida. Y esto podríamos añadirle otros dos objetivos específicos más, pero para ir precisamente a este ejercicio de operacionalización que les proponía, entonces vamos a pensar en un ejemplo de una actividad, de los recursos que necesitamos para llevar a cabo esa actividad y el tiempo estimado que nosotros proyectamos para la realización de dicha actividad. Entonces, aquí la actividad propuesta en el ejemplo es: visita instituciones educativas para la entrega de folletos. ¿Qué recursos se requieren? Pues definitivamente, si hay que socializar estos folletos, se requieren profesionales, voluntarios que dinamicen el proceso, pero también si estamos hablando de folletos, entonces habría que pensar en la papelería, ¿sí? O si estamos en una región donde es posible el acceso digital, yo también me podría pensar en folletos que lleguen por WhatsApp a la población, qué sé yo. Necesitamos, si vamos a trabajar precisamente en las instituciones, el apoyo de los docentes y de los rectores, quienes son esta primera vía para acceder a la población que incide en las instituciones educativas. Llámense estudiantes, llámense el grupo de docentes, llámese familia o comunidad circundante a esta institución. Y precisamente el tiempo que se plantea para esta actividad es un mes. En esa medida, cuando nosotros planteamos esta estrategia, aquí estamos hablando de una estrategia pedagógica, debemos pensar cuáles son esas actividades que me van a dar respuesta a esos objetivos que yo me he planteado. ¿Y cómo puedo hacer seguimiento? En este caso, estamos hablando de una actividad que es una visita a las instituciones. Yo necesitaría una evidencia, ¿cierto? Yo tengo aquí planteada la idea de la actividad, pero la evidencia puede ser precisamente un listado de asistencia cuando se han entregado los folletos, fotografías, informes, qué sé yo. Todos estos elementos que miren en un proyecto de intervención yo puedo medir y hacer seguimiento si se da cumplimiento o no. Seguramente muchos de ustedes en el momento que se gradúen trabajarán para proyectos de organizaciones, fundaciones, instituciones o propiamente del Estado, y allí se trabaja precisamente bajo esta lógica de tener claro qué se hizo, cómo se hizo, con qué recursos, en qué tiempo y poder evidenciar que yo realicé esa actividad. Así que ténganlo muy en cuenta porque para cualquier función que uno realice en proyectos, como les digo, del Estado o para organizaciones no gubernamentales, este esquema se trabaja muchísimo, así que nos ayuda también para irnos acercando y sensibilizando con este tipo de actividades profesionales que vamos a desarrollar. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces los dejo con la compañera que nos va a comentar sobre la tarea 5 de cómo se desarrolla el ensayo, que sería nuestro elemento final para cierre de curso. Les agradezco muchísimo. Gracias. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, señora, perfecto. Bueno, muy buenos días. Mi Muy nombre es bien. Tatiana Mora. Soy docente pues del curso y estoy desde La Dorada Caldas.
Me disculpan que no me vean mucho, pero pues por protocolos de seguridad debo de tener siempre el tapabocas puesto. Bueno, vamos a hablar un poco de la tarea 5, teniendo en cuenta que ya esta es, por así decirlo, en este periodo, la última web del curso. Entonces, la idea es dejar claro, pues, como las instrucciones que debemos de realizar para la entrega de la tarea 5. Recuerden que la tarea 5, pues, abre el día siguiente de que se cierra la tarea 4, es decir, el 29 de noviembre, y cierra el 12 de diciembre. La tarea 5 consiste en realizar un ensayo que es de manera individual. En esta oportunidad el trabajo no va a ser colaborativo, sino que se va a trabajar de manera individual. La idea de realizar el ensayo es que sea pues como un texto argumentativo en el que se resalte el ejercicio profesional con la importancia que tiene para la ecología humana en la transformación del ser en sí mismo, es decir, bienestar individual, con los otros, convivencia y con el entorno, la salud comunitaria. Por esta razón, la sopa de letras tenía también como estas palabras claves que pertenecen como a la tarea 5. Bueno, ¿cuáles son las instrucciones para realizar la tarea? Bueno, la idea es de que ustedes elijan un tema para realizar este ensayo. Aquí se les comparte las 3 temáticas. Ustedes deben de elegir una sola de esas 3 temáticas para realizar su ensayo de acuerdo a este. Una de las temáticas es el ejercicio profesional, la ecología humana y el bienestar individual. El segundo tema es el ejercicio profesional, ecología humana y la convivencia. El tercero, el ejercicio profesional, la ecología humana y la salud comunitaria. Solo eligen uno de los 3 para la realización del ensayo. ¿Qué debe contener el ensayo? Pues ante todo tener siempre en cuenta las normas APA. Creo que desde el primer trabajo siempre se les resalta que deben de tener claras las normas APA, que deben de aplicarlas dentro del documento, tener en cuenta pues el tamaño, márgenes, todo lo que nos indica las normas. El trabajo se debe realizar pues en un formato de Word, se puede entregar en Word, PDF, debe contener portada de acuerdo a normas APA, contener un título, la introducción a este ensayo, el desarrollo que vendría siendo el ensayo, vendría siendo el texto argumentativo de acuerdo también a todas las lecturas que ustedes han venido realizando durante el periodo, una conclusión o unas conclusiones y las referencias bibliográficas. Tener en cuenta que para esta actividad se va a estar utilizando pues el recurso del Turnitin para evitar el plagio, para pues evitar obviamente este tipo de situaciones. Se les invita a ustedes a que hagan su trabajo a conciencia, que de manera argumentativa, considerando pues que ya estamos en un periodo avanzado, creería yo, para los que están realizando este curso, de que ya tenemos la capacidad de argumentar de acuerdo a las lecturas que realicemos y de acuerdo a todo lo que hemos aprendido durante el curso. Tener en cuenta la redacción, la ortografía, que sea un tema coherente, que los párrafos estén todos debidamente entrelazados y sean coherentes pues con la temática que cada uno de ustedes eligió. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué podemos hablar de un ensayo? Ustedes saben que el ensayo es un texto que de cierta manera es un texto argumentativo, es decir, se realiza de acuerdo a las lecturas previas que hemos realizado de una temática, pero la idea del ensayo es que sea de palabras propias de cada uno que se realice. Entonces, por eso nos dice que cuando es un ensayo argumentativo nos transmite un punto de vista, pero obviamente basado en argumentos, es decir, ustedes pueden apoyarse en teorías, en autores, pero no quiere decir que vamos a hacer un copia y pegue textual de lo que hayamos leído, de la temática que hayamos seleccionado para la realización del ensayo. La idea es de que ustedes hagan una reflexión, un análisis de ese tema y de acuerdo con sus palabras, apoyándose, como lo dije anteriormente, en autores, puedan realizar este ensayo de manera argumentativa.
que sea un ensayo claro, que sea atractivo al leer, que sea contundente en lo que nos quiere pues informar, lo que nos quiere comunicar a través de esto. Es importante que cuando pues como una orientación al final de que ustedes realicen el ensayo, hagan lectura del mismo, porque a veces pasa de que hacen entrega como tal del ensayo y no hacen lectura de él, y a veces pues uno encuentra errores de ortografía, errores de redacción que hubiesen podido corregir si ustedes mismos leen lo que entregan. Bueno, otro punto importante es que para la realización del ensayo se informen pues acerca de la temática que eligieron. De igual forma ustedes ya no se escucha. Aló, Tatiana, se te fue el audio. buenos días, sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, perdón. Importante, no sé si me escuchan Sí, sigue adelante. acerca de la temática, pues ya obviamente tenemos unas bases con todo lo que hemos venido estudiando a lo largo del periodo académico en las diferentes unidades. Sin embargo, es importante que ustedes un borrador, que empiecen, que aunque en esta oportunidad el trabajo no es colaborativo, de igual forma ustedes pueden compartir sus ensayos o sus borradores por foro para que se pueda hacer una retroalimentación, y asimismo también ustedes entre compañeros se puedan ayudar de cierta manera a corregir errores cuando de pronto los haya. Siguiente. Bueno, a tener en cuenta la entrega del ensayo, tener muy presente la guía de actividades. Allí está claramente cada uno de los puntos que debemos entregar, la estructura que debe tener el ensayo, así como la vemos aquí visualizada. Como lo decimos, debe tener un título. En el título se identifica pues como la temática que se va a leer durante todo el texto, entonces que debe ser un título llamativo y acorde con la temática que eligieron. Pues esperamos que, porque sé que va a suceder, porque muchos van a elegir su tema y muy probablemente ese va a ser el título. La idea es de que sea algo creativo y de que realmente sea algo desde la construcción que cada uno realice del ensayo. Introducción. Recuerden que la introducción es una forma en la que nos da como un contexto de lo que nosotros vamos a ir viendo en el contenido del ensayo. Entonces también que sea algo que cautive al lector, que nos dé como un abrebocas realmente de lo que ustedes realizaron durante todo el desarrollo de su trabajo. El desarrollo del trabajo o el cuerpo ya es el contenido principal, es donde están las ideas principales, donde están los argumentos, que la idea es que sean muy convincentes, que se apoyen en autores, en fuentes, pero que no tenga que ser un copia y pegue todo el ensayo, tener muy claro esto. Y la conclusión, que es el párrafo final en donde se hace como un resumen de esos puntos claves de lo que usted realizó durante todo el desarrollo del ensayo. Las referencias bibliográficas que no pueden faltar y tener siempre muy en cuenta las normas APA. La idea del ensayo es que sea de una extensión de 3 hojas, sin incluir la portada y las referencias, para que tengan claridad en esto. Y tener pues muy en cuenta que debe de llevar pues la portada, tener en cuenta las normas APA y presentarlo en formato PDF. Los invito también a que revisen su guía, revisen la rúbrica de evaluación, que a veces he notado que no la tienen en cuenta, y nosotros como docente nos basamos en la rúbrica para hacer calificación de los trabajos. Entonces a veces pasa que ustedes de pronto no están de acuerdo con alguna calificación, entonces tener en cuenta los puntos que se solicitan también dentro de la rúbrica y que se van a calificar para que no vayan a haber este tipo de inconvenientes.
Siguiente. Le doy paso pues a nuestra directora. Muchas gracias por su atención. Gracias a mis redes docentes. Ahorita miramos los chats. Yo creo que han ido de todas maneras dándole respuesta a mi grupo. ¿Me escuchan acertadamente? Sí, señora. Ok, gracias. Bueno, ¿por qué traemos a colación esta información que les voy a brindar? Porque es que muchas veces consideramos que la tarea 5 no tiene unas limitaciones y realmente sí. La tarea 5 corresponde a la evaluación final, donde ya ustedes han adquirido una serie de competencias, de aprendizajes, de apropiaciones conceptuales, y es donde ustedes van a transferir precisamente todo ese conocimiento a través de la tarea del ensayo. Habrá menos participación del tutor en cuanto a realimentar en foros, ¿sí? Es más de una autoevaluación de reflexión y una coevaluación en algunos casos de los compañeros. Si bien es una tarea individual, requiere un juicio académico, como lo mencionó nuestra anterior docente. Requiere compromiso, originalidad. Un ensayo no hace referencia al copiar y pegar todo de las lecturas de la unidad 1, de la unidad 2, sencillamente hace referencia a reflexiones que conducen a la apropiación de cómo desde el ejercicio profesional, enmarcado dentro del contexto de la ecología humana, se puede favorecer o la comunidad o la convivencia, o la relación con el entorno. ¿Qué sucede en el caso de que el estudiante no logre presentar su tarea 5? Tiene, de acuerdo al reglamento estudiantil en el artículo 63, la posibilidad de presentar ese supletorio, por eso se llama así, pero tiene unas fechas definidas y un valor económico, en el cual ustedes deberán solicitar ante registro y control o en línea, ¿sí? Por esta misma área, la emisión de su volante para que puedan presentar ese supletorio. Entonces, por eso es tan importante, primero, que hayan tenido un cumplimiento de las actividades y que al cerrar la tarea 4, nuestros docentes tienen una maratónica misión para que ustedes calificarles en aras de que puedan conocer su 75% final, si es aprobatorio o no. Y los invitamos a que no se queden con ese puntaje del 75%. Hagan el ejercicio hasta finalizar las 5 tareas. Pero si por alguna razón usted se enfermó en el momento, tuvo un percance o sencillamente se le olvidó, nosotros como red no podemos darle un plazo como lo hemos venido haciendo, brindándoles oportunidades extemporáneas a la entrega de los próximos trabajos, porque el supletorio sí tiene un requisito, que es quien no lo presente debe solicitarlo y pagar un valor económico. Ahora bien, yo espero que no sea en la mayoría de este curso, porque pues lo he venido siguiendo paso a paso y ha tenido muy buenos resultados, pero si por llegarse a dar la situación de que algún estudiante haya reprobado el curso con un puntaje mayor a 2, que serían 200 puntos, menor a 300, tiene también la condición, la oportunidad de habilitarlo. Y también para realizar este ejercicio tiene las fechas indicadas del 18 al 12 y también un valor económico. Entonces los invitamos a que de verdad hagan un esfuerzo maravilloso, que creo que lo han venido haciendo. Si hay algunas situaciones específicas, conversen antes del 28 de noviembre.
entreguen de manera muy puntual, participen oportunamente en los foros, que es el espacio en donde se califica, donde el espacio ve la dinámica, la interacción, ¿sí? Así ustedes también ven la dinámica del docente por el Skype, es decir, es un momento muy importante porque creo que además, no solo es en el curso de Ecología, en todos estamos en el mismo proceso y en la misma tónica. Entonces, los invitamos precisamente, estamos todavía a tiempo de reaccionar, envíen sus infografías, aunque la indicación era dentro de los primeros 10 días, porque ese es insumo para el trabajo colaborativo. Si hay casos puntuales o especiales, por favor, comuníquese al interno con su docente, exprese la situación y se evaluará qué se puede hacer o tomar la decisión más adecuada. Bueno, por último, antes de pronto hacer énfasis en algunas anotaciones que considero que son importantes, quizás aún no has llegado a la meta, pero estás muy cerca de lo que estabas ayer. Es decir, cuando ustedes iniciaron el 23 de agosto, usted decía, termino yo en diciembre este periodo, Dios mío, eso está lejos. Miren, ya estamos cerrando. Y cada periodo tiene una meta. Cuando terminen ustedes este curso, espero de que también puedan haber adquirido no solo esas competencias y habilidades cognitivas conceptuales, sino que nuestro grupo a través de estas redes, a través de esta web, también les haya dejado algún aprendizaje de tipo personal, académico, en mejoras de su proceso de formación, recordando que ustedes son unos futuros profesionales, muchos en psicología, de pronto aquí hay algunos de comunicación o de sociología. Lo importante es caminar precisamente hacia esa construcción de la meta, y para caminar en esa meta nos vamos a encontrar con muchas situaciones, obstáculos, tristezas, alegría, pero hay que saberla sortear y no dejarnos vencer, sino encontrar una mano amiga siempre para poder alcanzar nuestros objetivos. A veces solo no podemos. ¿Aló? ¿No se escucha? Sí, mi profe, la estamos escuchando. Ah, bueno, sino que alguien intervino y dijo que no. Perfecto. Entonces, está perfecto. También es nuestra esencia desde nuestra profesión, desde nuestro ser, haberles aportado al desarrollo académico y personal a través de este curso de Ecología Humana. Hasta aquí es nuestra presentación. Me quisiera, entonces voy a dejar de compartir para revisar chat y responder tal vez algunas dudas e inquietudes. ¿Qué considero básico? Tener en cuenta en esta tarea, ¿sí? Que se hace necesario discriminar, como lo dijo Marcela, en lo que es una propuesta de intervención y lo que es una propuesta de investigación. Ustedes no están investigando, sencillamente ustedes han venido realizando unas tareas, identificando problemáticas, analizando situaciones de su entorno. A través de esa infografía va cada uno a presentar una problemática local, no necesariamente ambiental, puede ser social, pero que se tiene que ver una afectación en las relaciones inter y transpersonales y que afecta tanto el entorno como la relación con la comunidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es a proponer, precisamente por eso se llama propuesta. Vamos a proponer desde qué mirada, desde qué problemática nosotros como profesionales podemos estructurar unas ideas que tienen un orden coherente, lógico, y que si ustedes se pueden dar cuenta, quienes ya han pasado por otros cursos como diseño de proyectos sociales o paradigmas o fundamentos de la investigación, normalmente tienen una estructura sistémica. Es decir, si no existe esa estructura, si no existe esa coherencia, pues
va a ser mucho más complejo encontrar resultados. Entonces, por eso se parametrizan ciertos elementos. Entonces, ustedes allí van a tener en cuenta la posibilidad de elegir un buen verbo. No todos los verbos son utilizables, ¿sí? Se requieren, por lo menos yo no voy a decir, propongo, igual no lo puede hacer proponer un plan de acción, pero si se supone que van a hacer un plan de acción, ese no sería el verbo, sino la acción. Acuérdense que el objetivo general es la idea macro de lo que ustedes quieren conseguir y los específicos son esas acciones o las escaleras que me van a llegar a cumplir con esa meta propuesta. Entonces es importante que lo tengan bien claro, definido, como el ejemplo que se realizó. Mínimo se sugiere que sean 3 objetivos específicos y cuando uno elabora un objetivo específico tiene que tener una visión de qué actividad voy a organizar que me lleve a cumplir ese objetivo específico. Como lo vimos, si son campañas educativas, yo no puedo decir que voy a ir a recoger basuras a la orilla del río, es decir, no habría coherencia. Entonces debe haber siempre esa coherencia. Ténganlo muy en cuenta, no es identificar problemáticas porque de alguna manera ustedes la proponen en su infografía, es a través de esa selección, entonces yo analizo, revisan en grupo cuáles sería la problemática más indicada. No es que estamos en diferentes regiones, no, pero es que una problemática se puede presentar en diferentes regiones, unas con mayor grado, otras en menor proporción. Pero la idea es que tomen allí, se apropien y lo puedan organizar. Eso es lo que a nivel general les quería también enfatizar. No esperen de verdad que los últimos 2, 3 últimos días, ustedes quieren que el docente ingrese y ya les haga toda una serie de realimentaciones cuando realmente no tienen un grupo. Entonces es mucho más complejo, digamos, hacer ese tipo de realimentación. Entonces en la medida en que ustedes puedan, también están los grupos de Skype. Yo estoy también a la disposición de ustedes por correo interno, por un Skype grupal, para nosotros seguir dinamizando esa apropiación del aprendizaje. Se compartió un recurso que además es interactivo, donde ustedes a través de diferentes enlaces van desplegando información pertinente a ese punto. Entonces, tómense un momento, es un recurso que no demora más de 15 minutos, pero hay aspectos muy puntuales de lo que es la tarea. A veces no leemos adecuadamente las guías, omitimos ciertos puntos o ciertos contenidos y todo eso de igual manera va afectando. Trabajen en red, trabajen en equipo. Si bien el WhatsApp es para ustedes ponerse en contacto, la dinámica realmente debe verse. Compartan el enlace, coloquen en el foro de compañeros, revisen la diapositiva número 5 relacionada. Entonces ya el docente va teniendo en cuenta que usted realizó la diapositiva 5. Ejemplo, ¿sí? Relacionada a la metodología. Compartamos, el otro compañero lo va haciendo y al finalizar, cuando se ha construido, ustedes mismos deben ser evaluadores. De hecho, se asumen unos roles, pero si no quiere decir que el que lo suma del evaluador o el que suma el líder no puede aportar a lo que está realizando, porque para eso se hace una dinamización grupal. Bueno, creería yo, y para concretar, pues el ensayo es una cuestión muy propia. Está nuevamente enlazada al Turnitin, ya a ustedes se les explicó en la pasada web. ¿Cómo pueden hacer ustedes mismos para identificar si están o no plagiando? Procuren hacerlo de una manera muy académica. Sí deben soportar en referencias bibliográficas, en cita de autores, pero no es copiar. Si el ensayo son 3 hojas, las 3 hojas es copia y pegue de las lecturas y esa no es la construcción de un ensayo. Digamos que esas son las referencias, cumpliendo las normas APAS, los espacios, la sangría, bueno, todos esos detalles
que se les han venido fortaleciendo y mencionando siempre desde nuestros primeros encuentros. Si alguien tiene algo más por escribir en el chat, porque ya nos faltan 7 minutos para realizar esta web, espero que también hayan diligenciado la asistencia. Su opinión y su asistencia es muy importante para nosotros. En los próximos días voy a compartir una encuesta muy sencilla porque nos gustaría conocer la percepción de ustedes a través de este ejercicio académico. Para nosotros también fortalecer, crecer, mejorar, ajustar, porque quienes más que ustedes son también evaluadores de todo un proceso en los diseños de los cursos. Entonces nosotros a veces planteamos, pero es desde ustedes que también nos entregan insumos muy importantes para poder decir vamos por buen camino o qué nos hace falta. Por ahí ahorita vi una manito levantada de Andri, pues yo le dije que escribiera en el chat, Andri Muñoz, creo que si no estoy mal, pero si ya le he dado alguna respuesta, pues solamente me confirma si la inquietud que de pronto tenía. La grabación, nuevamente repito, se comparten noticias del curso, también se comparten información general en la parte del recurso de web. Se compartirá también por los correos internos y en este caso también en los foros. Estamos tratando de dinamizar de diferentes maneras para que usted tenga la información a tiempo y no haya una excusa injustificada de que no entendí, no supe, no pude, no me llegó la información, para poder realizar un buen desarrollo. La presentación es el medio, el contenido es lo que vale. Entonces, creería yo pues que no es más de mi parte, sino agradecerle también a mi red de curso, a ustedes que sacaron el tiempo y el espacio para estar aquí con nosotros y escucharnos. No veo en el chat preguntas. Bueno, esperamos haber sido muy claros al respecto. Entonces, considero que no siendo más, mi equipo de la red de cursos de Ecología Humana y quien les habla, la directora del curso, se despide de ustedes deseándole un resto de día muy bendecido y el resto de este periodo académico todavía exitoso. Muchas gracias, tutora, muy gentil. A ustedes. Muchas gracias, muy amable, buen día. Buen día. Chao, Lucy.